Muy bien, hermanos, buenas tardes, buenas noches. Ya ahí estamos agradecidos a Dios por algunos hermanos que se están recomponendo, como Cristian. Muy bien, Cristian, está bien de salud, tuvo una operación grande. También que estén orando por mi hermano, que también fue operado esta semana, está todavía convaleciente. Y así, quería también dar la bienvenida, me dijeron, a los que nos ven por las redes sociales, por internet, YouTube, Instagram, Facebook. ¿Me olvido de algo? Muy bien, gracias, Nahuel. Ahí estamos. Eso no suplanta la reunión en la iglesia, porque hay cosas que no se pueden percibir, ¿no?, por medio de las redes sociales. Y ese abrazo, ese beso, ese estar intercediendo unos por otros en cuanto a esa ida y vuelta. Así que ustedes solamente los que están allí me ven a mí o lo ven a Luis cuando están o los chicos que cantan, pero no ven, ¿no?, todo lo que sucede aquí. Así que estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en este tiempo. Arrancamos este mes y este mes vamos a estar viendo una serie de temas que tienen que ver con lo que nos impide el crecimiento de nuestra vida cristiana. Yo lo titulaba Los obstáculos para crecer en la vida cristiana. Y vamos a ir viendo durante estas 5 semanas que nos tocan. En primer lugar, hoy vamos a hablar de una de las cosas que nos impide crecer es la falta de comunión. El próximo domingo vamos a hablar de las relaciones interpersonales. Lindo tema, interesante, para hablar en una sola vez, pero bueno, haremos lo posible. Otro es el materialismo. Qué tema, ¿no? Pastor está en llamas. Y atención, el egoísmo, otro de los factores que impiden nuestro crecimiento. Y en último lugar, el pecado. Así que, no porque sea menos importante, sino porque creo que es el más importante, pero vamos a tener un invitado especial para esa última reunión de domingo del mes de julio. Así no se cansan de mí, no me abuchean, ya otra vez el pastor no. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en este mes. Y vamos a arrancar con el tema de hoy, que es el tema de la comunión. A veces le damos poca importancia al tema del devocional, nuestra comunión con Dios, la relación que debemos tener con Dios, ¿sí? Una relación diaria, una relación que comienza a partir del día que nosotros pedimos a Cristo que entre en nuestros corazones, que sea nuestro Salvador y Señor. Entonces, a partir de allí comienza la vida cristiana, no antes. Y queremos hablar de este tema porque, ya les digo, a veces se le da poca importancia. Tenemos tantas cosas que hacer, ¿no es cierto? Vamos a ponernos en situación. Las señoras se levantan a la mañana, tenemos que lavar, tenemos que comprar, tenemos que pensar que vamos a cocinar y ahí arrancamos nuestros días, ¿sí? ¿No? Y aquellas señoras que también trabajan, ¿no? Porque también está allí, tengo que ir a trabajar, y después tengo que venir corriendo y hacerle de comer a mi marido, porque si no le hago una comida de esas que le gustan, se enoja. Veo algunos acá que se sonríen porque dicen, obvio. Entonces, los hombres agarran y se van a trabajar, ¿viste? Y dicen, bueno, no, estoy cansado. No puedo, pastor, no puedo leer, porque estoy cansado. Si quiere les cuento algunas de las cosas que pasan en el discipulado, ¿no? Usted sabe, pastor, que cuando me pongo a leer la Biblia me da sueño. No sé si les pasó alguna vez. No puedo hacer tal cosa, no puedo. Sí que podemos. Tenemos que darle prioridad a la comunión con Dios. Y
vivimos apurados. Estamos constantemente apurados. Necesitamos parar un poquito, gracias Mati, necesitamos parar un poquito y decir, bueno Señor, ¿qué tenés hoy para mí? Acá estoy, con mis virtudes, con mis defectos, para escuchar lo que tenés para hablarme. La palabra comunión es básicamente tener cosas en común. Y nosotros no podemos saber lo que Dios dice en su palabra si no leemos. No podemos entender qué es lo que Dios quiere de mi vida si nosotros no gastamos un tiempo de oración. Y básicamente es eso de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El tiempo devocional. Un tiempo de meditación en la palabra de Dios, un tiempo de oración, pero también un tiempo de aplicar la palabra de Dios, cosa que es tan difícil a veces cuando no estamos acostumbrados a tener una relación con Dios en la que cuando nos muestra algo, obedecemos, simplemente es básico. Y aunque parece que es un tema bastante trillado y bastante hablado, no por eso tenemos que olvidarlos. Tenemos que recordar y tenemos que hacerlo. Hay 3 factores importantes a tener en cuenta cuando vamos a tener nuestro tiempo devocional. Cuando vamos a meditar en la palabra de Dios, cuando vamos a aprender en esa mañana, en ese día, y decir, bueno, Señor, a ver, acá estoy. ¿Qué es lo que querés de mí? ¿Qué querés enseñarme hoy? Una cosa es el estudio bíblico, ¿no? Estudiamos doctrina. Hay algunos que les encanta estudiar doctrina y básicamente todo su tiempo que agarra la Biblia es para estudiar doctrina. No digo que esté mal, está muy bien. El devocional es otra cosa. Y cuando tiene su lectura bíblica también, yo lo felicito. Está muy bien, hay que tener la lectura bíblica, pero es diferente al tiempo devocional, donde básicamente necesitamos estar quietos y escuchar lo que Dios tiene para mí. Cómo prestar atención a lo que Dios va a hablarme hoy. Y como les decía, en primer lugar, vamos a ver que estos 3 factores. El primer factor es el tiempo de la lectura, el estudio y el escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos? Agarramos un pasaje bíblico, nosotros tenemos ayuda hoy. Algunos usan la hora silenciosa, otros utilizan pan diario, otros utilizan otras cosas. Yo no digo que eso esté mal, al contrario. Una de las canciones que cantábamos al final era quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar. Estoy allí, estoy aquí para escuchar lo que Dios tiene que decirme. Y esa es la actitud que debe reinar cuando yo voy a tener el tiempo devocional. Yo tenía, en primer lugar, que la actitud para escudriñar la Escritura debe ser lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículos 16 y 17. Es muy conocido este versículo. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Con esa actitud, sabiendo que la Escritura es inspirada por Dios y que es útil, me va a ayudar. Cuando tengo dudas si lo que estoy haciendo está bien o está mal, vamos ahí, aprendemos, leemos, escudriñamos, está bien, está mal. Debo ir a la Biblia con una actitud, no como leyendo un libro, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, hablando a mi vida. Cambia, transforma la vida de las personas. Los pastores no transformamos la vida de nadie. Solamente mostramos qué es lo que Dios dice en su palabra. Somos ese instrumento en el que ustedes pueden utilizar para preguntarnos y decirnos, pastor, mire, tengo esta duda, ¿usted qué dice? Y solamente nosotros vamos, bueno, mira,
en tal lado dice esto, Dios quiere esto. Ah. Y vamos mejorando. Agarramos el discipulado, que son herramientas para que yo crezca. Les decía respecto del Internet, el Internet no cumple la función que cumple la palabra de Dios exactamente cuando yo la escudriño. Nosotros tenemos un pensamiento, estamos allí tomando un bosquejo, armando una clase para explicar, o armamos un sermón como hoy, y está buenísimo, vamos aprendiendo. Cuando vos lo lees solito y comenzás y decís, uy, mirá como lo que Dios hizo acá, como hablamos de Esdras, como hablamos de Nehemías, cómo es Dios, y me sorprendo, y aprendo cada día. Pero puede haber una actitud negativa cuando nosotros a veces vamos a la Escritura. Y me vino a la mente la historia de Saúl. ¿Recuerdan? Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por el pueblo, de los hombros arriba no había otro como él. Era impactante, una presencia dominante allí. Pero fíjense en el capítulo 17 de Primera de Samuel, vamos a tomar este ejemplo para ver la actitud que tuvo ante la palabra de Dios. Perdón, capítulo 15, no 17, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dios lo había mandado a la guerra, le había dicho destruir a todos los amalecitas. Y él no lo hizo. Usó su propio criterio. ¿No? Y el peligro de usar tu propio criterio puede ser una equivocación como la que tuvo Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos sevíticos como que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. A veces hay un menosprecio por la palabra. Sí, está bien, Dios dice esto, pero bueno, hago la parte que me es más fácil. Tuvo un problema Saúl. Saúl pensó quedar bien con Dios y con el diablo, podríamos decir, ¿no? Dios le dijo, andá a destruir los amalecitas. Él fue y destruyó lo peor, pero dejó lo mejor para él. Y después no tuvo mejor idea que echarle la culpa al pueblo. Ahora, el menospreciar la palabra de Dios acarrió una sentencia de parte de Dios que le dijo, Dios te desechó para que vos no seas rey. Si ustedes ven toda la historia de Saúl, lamentablemente nunca hubo un impacto con respecto al tema, la palabra de Dios en la vida de Saúl, de una manera que fue tomando decisiones siempre equivocadas, aunque estaba Samuel allí constantemente tratando de encaminarlo en las cosas de Dios. Pero no estaba dispuesto. En el versículo 26, ahí nomás dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No era importante la palabra de Dios, era más importante políticamente, ¿no? Quedar bien con los príncipes de Israel, que quedar bien con Dios, siendo obediente a Dios. La actitud de Saúl es que no le importaba mucho lo que Dios decía. No había temor a la palabra de Dios. No había un respeto a lo que Dios decía. No vamos a buscar, pero en Mateo, por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando hablaba por parábolas al pueblo, le decía, ¿no? El que tiene oído para oír, oiga. En Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, ahí Juan describe
Dice el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con respecto al oído también, el Señor Jesucristo dice, no, este pueblo oye pesadamente. A veces oía lo que quería oír, pero toda la palabra de Dios, leímos al principio, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es nuestra guía para todos nosotros, no para algunos, para todos nosotros, todos los hijos de Dios. Me gusta la actitud en Job, vamos a ir ahí en Job capítulo 34. Job capítulo 34. Versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Cuando vos vas a estudiar la palabra de Dios, cuando vos vas a tu devocional, esta debe ser nuestra actitud. ¿Hice algo mal? Mostrámelo, Señor, y no lo haré más. Esa es nuestra actitud ante la palabra de Dios, que podamos tener eso. Yo hoy estudiaba y decía, Señor, cuán difícil que es ir con esa actitud cada vez que vamos a la palabra de Dios. Nuestra actitud debe ser expectante. ¿Qué tiene, Señor, para mí hoy? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo debo tratar a mis hermanos? ¿No? Cosas que me voy preguntando cuando tengo el tiempo devocional. Algunos tienen su tiempo devocional rapidito, ¿viste? Taca, taca, taca. Ya está, me voy a trabajar. Está bien, un resumen de lo que tenías que haber hecho, ¿no? Que tuviste que leer. 4 o 5 palabritas. Pero cuando vos aprendés a hacer como dice el salmista en el capítulo 5, versículo 3, Salmo 5:3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa es la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios con respecto a la meditación en la palabra. El crecimiento nuestro va a estancarse si no aprendemos a tener comunión con Dios. Y esa comunión es de ida y vuelta. Por eso es comunión, como una unión que nos una. Se dice que los primeros cristianos tenían en común todas las cosas. Y estaban allí. Bueno, de eso vamos a ver la semana que viene, de la comunión entre los hermanos, de las relaciones interpersonales que se dañan a veces y es difícil después poder tener nuevamente la comunión que teníamos antes. En primer lugar, entonces, la importancia de la Escritura en nuestro tiempo devocional, de meditar en la palabra de Dios con una actitud expectante de saber que Dios tiene algo para mí hoy y me va a hablar. Y ustedes se van a sorprender cuando Dios lo hace de una manera específica. A veces te está preparando para una situación que va a venir. A veces te está dando consuelo en una situación que vos estás pasando en ese momento. Y esto yo le puedo decir que me pasó un montón de veces, ¿no? Cuando de repente en mi devocional aparecían situaciones como que era de pruebas, de aflicciones, de problemas. Y yo decía, pero está todo bien, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo esto en el devocional? ¿Qué pasó? Y a los días o a la semana, algo iba a pasar. Y entonces yo me acuerdo, digo, Dios me estaba preparando para ese momento. Vos sabés que muchas veces Dios nos prepara por medio de su palabra para algo.
Nosotros estamos aquí, disfrutamos de la compañía de lo que estamos aquí hoy, gracias a Dios, por su gracia estamos cada vez más personas, pero en un momento tuvimos pruebas, tuvimos aflicciones, tuvimos lágrimas, porque necesitábamos prepararnos para lo que Dios quería que hiciéramos, la obra que Dios quería que funcionara aquí en este lugar. Nos fue preparando a través de su palabra. En segundo lugar, pero no menos importante, el tema de la oración. Nosotros los creyentes oramos poco. Estamos hablando de nosotros, estoy hablando de ustedes, hablando de nosotros, todos nosotros, nos cuesta orar. Nos cuesta gastar ese tiempo en oración. Yo doy gracias a Dios porque la iglesia, cada vez que tenemos la oportunidad de pedir, pido oración por fulano, pido oración por mengano, por tal niño, por tal joven, por tal señora. Oramos. Eso sí que sé que en ese momento dejamos todo y nos ponemos a orar por esa necesidad. Pero nos cuesta orar. Nos cuesta agarrar y sentarnos y decir, bueno, Señor, te doy gracias por esto, ¿no? Cuando estamos angustiados nos cuesta menos, ¿viste? Porque necesitamos desahogarnos, ¿viste? Sobre todo si tenemos problemas con alguien, o si tenemos un problema de trabajo, o si tenemos problemas de salud, o si nos vino una factura imposible de pagar, ¿no? Y entonces, ¡ay, Señor mío y Dios mío!, ¿no? Y ahí nos arrodillamos todo el día orando los tipos. Pero nos cuesta generalmente sentarnos y orar, pero es una herramienta importante para nuestro crecimiento, porque le decimos a Dios, dependemos de vos. Vamos a la fuente, al Todopoderoso, que puede cambiar y modificar todo en un momento, sin darnos cuenta. A veces pasan cosas en nuestras vidas o en la iglesia misma que decimos, ¿cómo puede ser? Y Dios estuvo trabajando mientras yo dormía. Y pasó. Mirá qué bendición, yo no hice nada para eso. Nosotros no hicimos nada, pero Dios estaba trabajando. Y la oración, hermanos, es muy importante. Vamos a Efesios capítulo 6. En el capítulo 6, después de presentar toda la armadura de Dios con la cual debe estar vestido el creyente, en el versículo 18 y 19, ¿estamos allí? Muy bien, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Orando en todo tiempo con una actitud de súplica, no de exigencia a Dios. Dios no es mi empleado para que yo le exija, te exijo, te decreto, te mando, te ordeno. ¿Quién es Dios? Él es el dueño y poseedor de todo el universo, como digo muchas veces. ¿Cómo yo voy a decirle, Señor, te decreto, te mando, te ordeno? Fíjate lo que dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Nosotros generalmente oramos por algo específicamente una vez, por ahí dos. Bueno, vamos a exagerar, 3, ¿no? Generalmente lo hacemos, ¿no? Dios ya me escuchó. Estaba estudiando la oración de Daniel y las cosas cómo estaba orando. Y me impactó, perdón, y me impactó
que Gabriel fue enviado por Dios después de que Daniel empezó a orar. No, qué interesante. Yo decía, ¿no? Ay, 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 si Dios va a esperar que yo ore por tal o cual situación, porque aparte que me estoy poniendo grande, y entonces me estoy olvidando. Si no lo anoto en el costadito, ¿viste? Para orar por tal o cual cosa, me olvido. Entonces cuando ustedes ponen en el grupo de la iglesia, oremos por tal persona, ¿ya saben lo que hago? Generalmente, inmediatamente oro, porque después... Entonces cuando yo le pongo las manitos que estoy orando, es porque estoy orando porque después me voy a olvidar. Y después pasó el día, y hasta el otro día, no me acuerdo de que oré por, no sé, alguno que estaba enfermo o algún pedido de oración. O hasta que reviso el WhatsApp. Digo, uy, ¿cuánta gente que está orando? Y de ahí me digo, cierto, yo ya oré por esto. Pero bueno, nos cuesta ser persistentes en la oración. Quizás cuando queremos algo, quizás cuando tenemos una situación que nos excede, entonces ahí sí oramos. No hay que olvidarse de orar, de presentar delante de Dios todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras relaciones personales, poner todo allí. Fíjate que dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica, otra vez, por todos los santos. Es importante que vos ores por tu hermano en Cristo, por tu hermana en Cristo, por mí, por Luis, por el liderazgo de la iglesia, sostener a nosotros en oración, porque el enemigo ataca a todos nosotros, sobre todo a aquellos que están en el liderazgo. Y a veces utiliza diferentes métodos, como cuando en algún momento hablábamos de Nehemías, que tenía enemigos afuera, pero también adentro en Israel. Entonces, oren para que nosotros podamos estar firmes, para que hagamos de buen ánimo la obra, para que tengamos esas ganas de predicar el evangelio, de subirnos al púlpito. Les quiero compartir a mis hermanos tal cosa porque estoy gozoso, con mucha alegría, ¿no? Y les quiero compartir esa alegría. Acá dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué importante que es que la persona que está predicando, que va a predicar, esté fortalecido en el Señor a través de la oración? Y que lo podamos hacer, Señor, dame palabra, porque cuando uno sube al púlpito o está hablando uno a uno y está aconsejando, tiene que tener a veces sabiduría para poder aconsejar. Porque es la vida de una o dos personas o tres personas. Y hay que pedir a Dios que sus pastores sean sabios, que sus líderes sean sabios, que nos traten bien. En Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hice lío. Ahí estamos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia. Vos y yo tenemos la oportunidad de entrar libremente a ese trono, allí a través de la oración. Tenemos ese tan grande privilegio. Entonces cuando vos orás, inmediatamente tus oraciones son acomodadas por el Espíritu Santo. Cuando oramos aquí, cuando oramos en la reunión de oración, cuando oramos en nuestras casas, qué privilegio, ¿eh? Entrar ante el trono de Dios. Dice, pero confiadamente, entremos confiadamente, sabiendo que Dios va a obrar.
creo que fue, no sé, 2 años, ¿no, Luis? Más o menos, estábamos aprendiendo de Primera de Juan, ¿no? Más o menos 2 años, un poquito más, ¿no? Y Luis nos explicaba allí en el capítulo 5 que nosotros tenemos todas las peticiones que le hagamos a Dios. Si quieren, anótenlo, Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Dios escucha nuestras oraciones. Puede decir sí, puede decir no, puede decir después, no es el momento, no es conveniente, no sé. Pero me escucha. Y acá el escritor de Hebreos dice, entremos confiadamente, sabiendo que Él nos escucha. Y entremos a ese trono de la gracia, porque lo podemos hacer por la sangre de Cristo, porque Él pagó el precio. Y entonces tenemos acceso allí. Los hijos de Dios tienen acceso, podemos orar con confianza, porque es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Él oye cada oración, está atento para oírte. Está atento para oírte. En Daniel 9, allí que es la oración de Daniel, dice que Daniel estaba intercediendo por Israel. Hablamos ya y explicamos varias veces que es una oración de intercesión y de confesión por el pueblo de Israel que había pecado y que se había alejado de Dios. La de Daniel, la de Nehemías, ¿sí? Que no tiene que ver con la iglesia, por supuesto, pero allí él estaba orando y dice que cuando estaba orando aparece allí Gabriel hablándole y con la respuesta que venía de parte de Dios. Él oró y Dios respondió. Elías oró y no llovió. Y después oró y llovió. ¿Sí? Así que si hay una ola de frío, vamos a pedir a que alguno ore. Si deja. Será para aquella época. Ok. Él oró y Dios obró. Hay una frase que aparece allí que dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo vine, dice el versículo en el capítulo 9 ahí de Daniel. Dios escuchó tus ruegos y allí fue. Hay varias, hay un montón, pero quiero terminar con 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a terminar este punto. Versículos 17 y 18. ¿Estamos allí? Ahí dice, ¿no? Orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos constantemente y oremos dando gracias a Dios. Dios es tan bueno con nosotros que nos da siempre más allá de lo que nosotros necesitamos y a veces más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué es tan bueno Dios conmigo? Porque Dios me da, ¿sí?, más de lo que yo merezco. Escuchar la palabra de Dios, meditar sobre ella, escudriñar la Escritura, orar, pedirle a Dios respecto de mi vida, de las cosas que debo cambiar, de las cosas que debo mejorar, quizás de mi carácter, de, no sé, ustedes sabrán, ¿no? Yo tengo mis propios problemas, así que con eso ya me alcanza. Pero oremos y Dios va a obrar. Cuando vos decís, bueno, Señor, yo te pido, hoy habla a mi corazón, a mi vida, si hay algo que debo cambiar. Y después, cuando vayas a hacer el devocional, sorprendete.
En tercer lugar, es llevar a la práctica lo que aprendemos. Hay personas que conocen mucho, que saben mucho de la palabra de Dios. Tengo muchos ejemplos de amigos, personas que conocí en mi vida cristiana, que conozco en la actualidad, que saben mucho, muchísimo de la palabra de Dios. Pero qué difícil que es poder llevar ese conocimiento a la práctica. En los momentos en los que está la prueba, está la tentación, en el momento en el que, no sé, se me da la oportunidad de hablar de alguien, por decir algo, en los momentos justos en los que debo aplicar la palabra de Dios, no me viene a la mente o me lo olvido. Entonces, llevar a la práctica es parte fundamental para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Porque está buenísimo conocer de la palabra de Dios. Está buenísimo que nosotros podamos discutir doctrina. Está buenísimo que hablemos de escatología. Está buenísimo. Pero cuando llega a la práctica cosas elementales, debemos hacerlo como creyentes, como hijos de Dios. No escudarnos en el conocimiento para ningunear a alguien que por ahí nos quiere hablar y nos quiere decir, mirá, esto me parece que está cerrando. La Biblia nos enseña que debemos exhortarnos unos a otros. Yo creo que la parte más difícil en la vida cristiana es aplicar la palabra de Dios en los momentos exactos que tenemos pruebas, por ejemplo. Confiar en que Dios tiene el control cuando aún, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa cuando yo me enfermo, soy el tipo más insoportable. No, hijos, pueden hablar, hijos. Soy el tipo más insoportable y no quiero saber nada de nadie, ¿no? Si me llaman por teléfono, digo, estoy ocupado, voy a dormir, ¿no? Y soy insoportable. Quiero estar solo, no quiero que ni las moscas vuelen. Por lo general tengo buen humor, pero cuando estoy enfermo, el tipo es bravo. Entonces, en esos momentos que el tipo está bravo así porque está enfermo, se siente mal, me duele la cabeza, no quiero saber nada de nada. Lo único que hago es estar en mi cama, mirando tele, dormir, mirar tele, dormir. Me levanto, voy al baño, como, otra vez y así. Y ahí, viste, como los gatos, viste que se lastiman y se lamben y ahí quedan ellos solos. Bueno, así me pasa a mí. Y resulta que en esos momentos se me hace difícil aplicar eso de ser paciente, viste, de esperar al Señor, ¿no? Una vez, cuando estaba con el tema de la vesícula, me dolía tanto la vesícula, que decía, bueno, Señor, si me vas a llevar, llévame ya, y ya, listo. Quedamos así. Después le dije, no, para que era broma. Porque cuando vos estás en situaciones difíciles, ¿no? Y tenés que aplicar la palabra de Dios o estás en una discusión, por ejemplo, que puede pasar, te olvidás de los principios cristianos, los dejás un poquito de costado, ¿no? Yo tengo como cualquier hermano en Cristo, cuando digo yo, bueno, vamos a dejar el cristiano por acá, el pastor de este lado, porque algo me sacó. Como cualquiera de nosotros. Por eso es importante el dominio propio, por eso es importante ir, ¿no?, memorizando algunos versículos que me aplacan. Porque a mí me vienen a la mente muchas veces esos versículos, ¿no? Y entonces digo, no, como hijo de Dios yo no puedo hacer esto. Y ahí va Junca. No, como hijo de Dios no puedo hacer esto. Y después como pastor menos, entonces ya, ahí hice esa. Esa fue mi hija. Le vas a sacar mayor provecho a la palabra de Dios cuando vos apliques y sepas en qué momentos utilizar la palabra de Dios para eso. Para aflojar, bajar y para pedir perdón.
porque dice Santiago, muchos de nosotros ofendemos muchas veces. Entonces, eso no tenemos que mejorar, tenemos que hablar. En la vida de Saúl, ya voy a ir terminando, porque si no, la hora pasa, ¿vieron, no? 40, bueno. Vamos a volver a 1 Samuel 15, con eso vamos a ir terminando. Resaltar un par de cositas nada más. En el capítulo 15, versículo 13, al 15 vamos a leer. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Vamos a parar ahí. Hace un análisis. Vos fíjate, ¿no? Yo cumplí la palabra de Dios. Más o menos. La mitad. Mitad sí, mitad no. Entonces dice, yo cumplí la palabra de Dios. O sea, eso es cuando uno menosprecia, ¿no? Un poquito la palabra de Dios. Cumplimos parcialmente, media verdad, media mentira, más o menos. Cuando podríamos haber sido tan específico, como Dios fue tan específico en la orden que le dio a Saúl, así tendría que haber sido la obediencia de Saúl. Hace esto y lo hace y ya, ¿no? La obediencia a la palabra de Dios. En el versículo 20 y 21, estamos salteando por una cuestión de tiempo, ¿eh? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Uno de los mayores peligros que podemos tener es engañarnos a nosotros mismos, de creernos que estamos espiritualmente perfectos, cuando en realidad era obvio que no había cumplido la palabra de Dios. Cuando es obvio a veces que no estamos haciendo conforme a lo que Dios quiere. Y los demás se dieron cuenta, creo que todo el pueblo de Israel se dio cuenta de lo que había hecho Saúl, que no había sido obediente a Dios. Lo mismo nos puede llegar a suceder a nosotros cuando creemos, ¿no?, que a nadie se da cuenta. A nadie se da cuenta que estoy fumando. O que estoy, no sé, tomando. Nadie se da cuenta. No tengo tanto olor, estoy bien. ¿No? El obedecer a la palabra de Dios. Y acá dice, y fíjense que es recurrente en los seres humanos, porque nosotros somos iguales. Saúl hizo como hizo Adán. ¿Se acuerdan Adán? Cuando pecó, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Le echó la culpa a Dios, que le dio una mujer que lo obligó a hacer lo que pobrecito él no quería. ¿Sí? ¿Y la mujer qué dijo? La serpiente me engañó. Y la serpiente, cric, cric, no tenía a quien culpar. Y Saúl hizo lo mismo. Quiso tomar el tema. Esto que está pasando, que se entrecorta el micrófono, es Ezequiel que está poniendo ya, viste, para que termine. No, la batería, Denis compró una batería que dura 40 minutos. A los 40 minutos los pastores tienen que dejar hablar. Eso me llamaba atención. Muy bien, Denis, ¿eh? Ok. Vamos a terminar entonces. Pero vos fíjate, ¿no? Que se engañaba a sí mismo él. Él pensaba que nadie se daba cuenta de que él no estaba tan bien. Pero todos se dieron cuenta.
Y Samuel le dijo una pregunta retórica. ¿Qué es este bramido de ovejas que estoy escuchando? Si vos cumpliste lo que Dios te dijo. Muy bien, vamos a terminar con esto. En Hebreos 3:15, no lo busquen. Bueno, si querés buscarlo. Pero en Hebreos 3:15 un poquito. Vamos a terminar con ese versículo. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Una de las cosas que quiero decirte cuando haces tu devocional, si Dios te habla, seamos obedientes. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Si vos le buscás en oración, quédate tranquilo que va a contestar. Yo me sorprendo cuando oro específicamente de algunas cosas y Dios pum, lo hace y me contesta de una manera increíble. Cada vez. Pero llevar a la práctica con honestidad lo que Dios dice va a traer bendición a tu vida. Y el devocional debe ser un tiempo en el que estás vos solamente con Dios. Después podés compartir, ¿no? Los matrimonios hacen eso, comparten la hora silenciosa, comparten, mirá qué lindo este mensaje, mirá, yo saqué esto, aquello, está perfecto. Pero ese tiempo de charla con Dios, íntimo con Él, sacale fruto. No lo hagas a las apuradas, trata de escuchar lo que Dios tiene para vos, porque es para vos nada más. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, de poder comprender la importancia que tiene el estudiar, el escudriñar la Escritura. Gracias porque podemos aprender mucho respecto de la comunión, cómo aprovechar al máximo para poder seguir creciendo en tus cosas. Gracias por este tiempo con tu iglesia, en el que podemos disfrutar también la comunión unos con otros. Pedimos que nos bendigas al regresar a nuestros hogares, que bendigas a aquellos que están enfermos, que podamos verle el próximo fin de semana. Y te agradecemos también, Padre Celestial, porque nos hablas cada vez que abrimos tu palabra de una manera específica. Rogamos que podamos llegar con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano, que el Señor les bendiga. Profundo es el amor de Cristo. Qué grande, Oscar. Más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, y más allá del cielo está tu amor. Me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene.
más allá